Bienvenido a un video nuevo, gracias por acompañarnos en esta serie. Ya estamos en la lección número 6. Te felicito por haber llegado hasta acá. Hoy toca un tema sumamente importante que nos habla acerca del perdón. Y este tema me toca profundamente porque en una conversación con una persona que quiero mucho, intercambiamos varias palabras y yo pude percibir que esta persona no cree que Dios le pueda llegar a perdonar sus pecados por tan grave que son para él. Así que me gustaría que antes de estudiar podamos hacer una oración para que Dios nos guíe en el estudio de esta lección. Padre, hoy tocamos un tema muy importante que es acerca del perdón. ¿Será que hay un perdón disponible para nosotros? Queremos, Señor, que nos guíes con tu palabra y podamos entender lo que ella dice acerca de este tema. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir directamente a la pregunta número 1. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Y eso lo vamos a encontrar en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a quién somos salvos, gracias a Jesús y gracias a su sacrificio que Él experimentó en la cruz. Así que esa sería la respuesta que nosotros debemos colocar en la pregunta número 1. ¿Sí? Ahora, ¿será que la salvación tiene un costo? ¿Será que la salvación debemos pagarla? ¿O cómo funciona esto de la salvación? Vamos a buscar esta respuesta en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces vemos que la Biblia dice que somos justificados gratuitamente. Es una buena noticia porque ni vos ni yo podemos pagar la salvación. Es algo muy muy grande y muy costoso y ninguno de nosotros podemos pagarla de ninguna manera. Pero gracias a Dios la salvación es gratuita. Así que la respuesta a esta pregunta es gratuitamente. Ahora, para poder obtener el perdón que nosotros necesitamos como pecadores, ¿qué reconocimiento sincero debemos experimentar? Y eso lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 18. Una historia bastante interesante se encuentra allí en Lucas, desde el verso 10 al 14. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué reconocimiento debemos experimentar nosotros los pecadores? Justamente debemos experimentar el reconocimiento de la condición que tenemos. Todos nosotros somos pecadores. ¿Y vieron cómo era la actitud del fariseo? El fariseo decía, oh, gracias Dios que no soy como estos pecadores, ladrones, adúlteros, ¿no? Y yo soy una buena persona porque doy el diezmo, porque voy a la iglesia. Y la Biblia dice que no, esa no es la forma de acercarse a Dios. La forma de acercarse a Dios es reconociendo que somos pecadores, que estamos perdidos y que necesitamos de la salvación que Él nos ofrece. Entonces, para poder, obtener la salvación, para poder obtener el perdón, primero debemos reconocer que somos pecadores y que no merecemos ese perdón. Ese es el primer paso para iniciar un proceso de salvación en nuestra vida. Reconocer que somos desgraciados y necesitamos la gracia de Dios. Ahora, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Vamos a la pregunta número 4. La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo
37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que el sentimiento profundo que debemos experimentar no es culpa, no es remordimiento, es arrepentimiento. Ese es el sentimiento que nosotros debemos experimentar. Y saben qué interesante que arrepentimiento en la Biblia tiene que ver con un cambio de sentido. Cuando yo voy para un lado, en la Biblia es ir al lado contrario. Arrepentimiento no solamente dolerse por el pecado. Arrepentimiento en la Biblia es dejar de practicar lo que yo venía practicando. Es decir, que si yo me arrepentí, llega un momento donde yo le pongo freno a esa actitud de pecado y dejo de practicar el pecado. Así que para nosotros experimentar el verdadero arrepentimiento bíblico debemos dejar de practicar ese pecado que veníamos llevando hasta la actualidad. Con la ayuda de Dios es posible, ¿verdad? Para que este proceso de obtención del perdón de Dios, ¿qué otro paso debemos dar nosotros? Para que este proceso sea completo y Dios pueda perdonar nuestros pecados, ¿qué debemos hacer con los pecados que nosotros tenemos? Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a ir al Salmo 32, del versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aquí vemos qué hay que hacer con nuestros pecados. Acá no dice que con nuestros pecados debemos ocultarlos, debemos seguir practicándolos. Tampoco dice que los pecados hay que confesarlo a un ser humano. Acá dice que los pecados debemos confesárselo a Dios. Y cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, dice que Él los perdona. Y es muy importante que nosotros hagamos eso a través de la oración, que podamos confesar nuestras equivocaciones. Pero no como la mayoría hace: Señor, perdona mis pecados. No, nosotros debemos puntualmente mencionarle cuáles son los pecados que nos tienen atados. Porque al reconocerlo puntualmente, iniciamos ese camino de sanación. Y a la vez somos más conscientes de cuáles son aquellas cosas que nos dañan y nos alejan de Dios. Así que empieza a practicar la confesión de los pecados para poder alcanzar el perdón que Dios nos ofrece. Ahora vamos a ir a otra parte de este estudio que es muy interesante, que tiene que ver con la seguridad que Dios nos ofrece, la seguridad de que Él nos perdona. Y vamos a leer dos textos bíblicos muy interesantes. ¿Cuál es el maravilloso ofrecimiento que nos ofrece Dios? Isaías capítulo 1, versículo 18 nos va a dar la respuesta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí nos ofrece que si nuestros pecados fueran rojos, van a ser emblanquecidos. Si nuestros pecados fueran terribles e imperdonables, Él los va a perdonar. Porque es así el amor de Dios. Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Y mira la pregunta número 7. ¿Cuán completo es el perdón divino? Y para eso vamos a ir a Isaías también, pero en el capítulo 43, en el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Acá nos habla la Biblia de algo extraordinario, de que Dios nos perdona nuestros pecados y se olvida de ellos. Él borra nuestras rebeliones y nuestros pecados por amor de Él mismo. Entonces, cuando Dios te perdona el pecado, Él se olvida. Cuando vos le confieses tu pecado y dejes de practicarlo, olvídate. No lo vuelvas a traer a tu memoria. No vuelvas a repensar cuántas veces te equivocaste y cómo podrías haber hecho las cosas mejor. No, entregale a Dios y olvídate, porque Él mismo se olvida de nuestros pecados. Y es maravilloso que con Dios podemos empezar de cero. Con Dios podemos renovar nuestra vida.
y con Dios podemos empezar a caminar en vida nueva. Ahora hagamos un repaso, ¿no? Vimos que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Vimos que la salvación se obtiene gracias a Jesús y su sacrificio. También vimos que la salvación es gratuita. Es un regalo que hay que recibir, no hay que hacer nada para recibirlo. Pero es preciso que nosotros experimentemos el arrepentimiento sincero, que abandonemos el pecado y que lo confesemos a Dios. Y cuando hacemos este proceso, Dios se olvida de aquello que nos hemos equivocado. Por eso te quiero invitar que en este día terminemos de manera diferente este video. Que yo voy a orar por vos, como siempre, pero te quiero pedir que cuando termine el video vos te quedes solo un ratito arrodillado con Dios y puedas confesarle tus pecados para poder alcanzar el perdón que Él nos ofrece. Así que yo voy a orar y después te pido que vos hagas este ejercicio para que puedas tener comunión directa con Dios. Oremos. Señor, estoy muy agradecido por lo que hoy hemos descubierto en la Biblia. Gracias, Padre, porque tu perdón es absoluto. Tu perdón nos alcanza a cada uno de nosotros y nos limpia de todas las maldades que hayamos cometido. Te damos gracias porque Jesús ha dado su vida para rescatarnos. Te pedimos perdón, Padre, porque nuestras equivocaciones han hecho que Jesús sufra por nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a la persona que está escuchando. Señor, que ahora cuando ella se arrodille y ore, tú le puedas escuchar y les puedas perdonar también sus pecados. Y te damos gracias, Dios, que a través de Jesús podemos vivir una vida nueva, donde tú nos borras los pecados y podemos empezar de nuevo. Te pido que nos acompañes, que podamos seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Bendiciones.